Bueno, sabe que hay situaciones que a veces a mí me preocupan más de lo debido, ¿no? Y esas situaciones son las que me invitan a que de pronto, pues, el Señor hable a mi vida, a mi corazón, para poder llegar con un mensaje. Una de las cosas que me preocupa como pastor, ¿sí? Es el saber que hay mucha gente que en un momento determinado de la vida llega a la iglesia, llega a los caminos de Dios, no importa cómo, ¿sí? Lo importante es que llega, está, permanece. Hoy contamos con la presencia de algunas personas que vienen por vez primera. Como decía Luisito, espero que no sea la primera, sino la primera del resto, no sea la única, sino la primera del resto. Y mi preocupación es porque hay gente que llega, está, entiendo que se siente bien, pasa un tiempito y de pronto toma la decisión de alejarse de la iglesia. Se aleja de la iglesia. No con todas las personas que toman esta decisión se puede saber el por qué, ¿sí? Hay gente que está, en algunos casos, mucho tiempo y a la vuelta de la esquina se va. Yo recuerdo hace aproximadamente unos, qué sé yo, 15, 16 años, una persona se acercó y me dijo: pastor, quería despedirme de usted. Le digo: ¿y a dónde se va? Yo pensé que solo se iba de viaje y me iba a preguntar cuál es el perfume que preferiría para comprar en el duty free, pero no fue así, ¿sí? No fue así. Me dice: yo quería decirle, pastor, dice que yo le amo mucho, que yo le aprecio mucho, que veo en usted, bueno, y todos los elogios, ¿no? Cuando hay así mucho elogio, a mí me preocupa. Dice, y que Dios le ha bendecido, y que la iglesia que usted dirige, todas las cosas, dice, pero me voy. Le digo: ¿se va de la iglesia? Sí. Le digo: ¿y por qué se va? Dice: porque creo que es el tiempo de irme. Cosas como esa obviamente a uno le dejan sin piso, ¿no? Como se dice normalmente. Porque después de decir que soy un lindo pastor, que es una iglesia maravillosa, que la doctrina que predico, y me voy. O sea, ¿por qué se va de un lugar en el que supuestamente las cosas marchan bien? No digo perfectamente bien, porque eso no es así. Entonces digo, hay muchas personas que se van y uno no sabe por qué se van. Pero tuve la oportunidad de conversar con un familiar, ¿sí? Que también supe hace muchos años que él dejó a los caminos de Dios. Me regocijé tremendamente, primero porque es un familiar, luego porque hubo una época en la que fuimos muy cercanos, ¿sí? Y luego porque si los ángeles celebran fiesta cuando un pecador se arrepiente, nosotros no podemos quedarnos, ¿qué le digo?, sin compartir ese gozo, esa felicidad que implica que alguien llegue a los caminos de Dios, ¿no? Pero con este familiar que yo conversaba, me dice: yo asistí por X tiempo, me sentía súper feliz. Dice, pero luego ya salí. Digo, ¿y no te estás congregando? Me dice, no. Digo, ¿por qué? Dice, porque lo que tenía que conocer ya conocí. Digo, ¿en 3 años conociste todo lo que tenías que conocer? Dice, sí, yo sé que las personas tenemos que ser buenas, dice, y que cuando somos buenas Dios nos ayuda. Dice, no, así que bestia, no, pero sí nos ayuda, ¿no? Le digo, y luego de lo que tú dejaste de congregarte, digo, ¿cómo te ha ido en la vida? En términos generales, ¿sí? Me dice, precisamente yo dejé de congregarme, dice, porque me iba mal a pesar de ir a la iglesia. Y esto me preocupó, me inquietó, y es en parte lo que quiero compartirle un poquito, ¿no? ¿Sí? Para que nosotros tengamos un buen entendimiento a la luz de la palabra, siempre a la luz de la palabra, de que cuando Dios nos llama a sus caminos, nuestra relación con Dios no puede verse afectada por absolutamente nada, excepto por el pecado, ¿sí? Nuestra relación con Dios, cuando Dios nos llama a sus caminos, es decir, cuando tenemos una inquietud en nuestro corazón, motivada a veces por el dolor, por el quebranto o por distintas razones, si ya llegamos a la iglesia,
estamos escuchando la palabra, estamos leyendo, y eso espero y aspiro que así sea, estamos leyendo la palabra, esa relación con Dios, ¿sí?, no puede verse afectada por absolutamente nada, ¿no es cierto? Es decir, porque el pastor peca, que Dios nos guarde, que Dios me guarde, ¿no? Porque el pastor ha sido un terrible, o porque los hermanitos así asado cocinado, o porque justo llego a los caminos de Dios y me va peor que antes, ¿no? O porque yo le había pedido a Dios orando por tal propósito por muchos años y Dios no me cumplió, entonces ahí te dejo, ¿sí? Nada, absolutamente nada en la vida debe afectar mi relación y mi compromiso con Dios hasta que Él me mande a llamar o hasta que Él venga por su iglesia y yo ser parte de ella. ¿Tenemos claro? Amén. Ya. La palabra de Dios, gracias a su bondad y a su misericordia infinita, que es inspirada por el Espíritu Santo, que es Dios, responde muchas de estas preguntas, de estas inquietudes, ¿sí? Para que nosotros tengamos muy claro el panorama y no nos hagamos de falsas expectativas, ¿sí? De tal manera que nosotros podamos no solo perseverar en los caminos, sino más bien afirmarnos en los caminos de Dios. Y hay un libro, bueno, de los 66 libros que contiene la Biblia, hay los libros que se llaman de sabiduría, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hablan y nos dan respuestas a la vida, ¿sí? Y son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. A esos 5 libros se les conoce como los libros de sabiduría, porque es un derroche de sabiduría divina para nuestra vida práctica, para nuestra vida cotidiana. Y uno de ellos principalmente es el que le voy a compartir hoy. Uno de ellos tiene una dosis especial, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un libro que con una sencillez impresionante, y digo sencillez porque es para que sea entendible por nosotros los seres humanos, profundiza tanto y nos deja tan claro el panorama que si nosotros tuviéramos la costumbre de leer constantemente la Biblia, cada vez que pasamos por ese libro, nos afirmaríamos en el Señor, nos afirmaríamos en el Señor. Me refiero al libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un libro que da respuestas a la vida. Y darle respuesta a algo que fue por muchísimos años en la antigüedad y aún hoy, bueno, hoy ya no se profundiza en el tema, pero por muchísimos años fue la gran inquietud de los filósofos de las distintas épocas en los que se ha desarrollado la humanidad. Sí, a veces uno dice, elucubran de tonteras los filósofos. No elucubran de tonteras. La existencia del ser humano invita a que nosotros podamos afirmar nuestros pies sobre una realidad. Entonces los filósofos lo que han hecho es eso, ¿sí? Especular, elucubrar, buscar una respuesta, tratar de tener un entendimiento, ¿sí? Y en eso pues han existido y existen muchas corrientes filosóficas que se dividen en 2 aspectos. Los que han querido encontrar respuesta sin Dios, es decir, sin darle el lugar de la existencia de Dios, y los que han querido encontrar respuesta y la hemos encontrado con Dios, ¿sí? ¿Cuál es la gran pregunta que ha motivado a los filósofos de la historia del humano? No le voy a hablar de filosofía porque yo era pésimo para filosofía. Yo encontré la respuesta en la Biblia, gracias a Dios, pero pésimo para la filosofía. No sé por qué seguí sociales y filosofía. Pero bueno, lo importante es que estoy aquí, ¿sí? ¿Cuál es la gran pregunta que se hacían los filósofos, ¿sí? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo con el que se afana debajo del sol? ¿Sí? Es decir, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué nos afanamos tanto? Esto está en Eclesiastés 1:3, por si acaso, ¿no? Eclesiastés capítulo 1, versículo 3 tiene esta pregunta, dice, ¿qué provecho tiene el hombre en todo el trabajo con el que se afana debajo del sol? Dicho de otro modo, si estoy aquí en la tierra, si vivo aquí, si existo en este planeta, en la época que me haya tocado vivir, que es esta, a los otros en la suya y a los que vendrán en la suya, dice, ¿para qué me afano? ¿Por qué lucho por tantas cosas que me esfuerzo? ¿Por qué dejo de lado aquellas que considero no son trascendentes? Pero sobre todo, ¿por qué me arrepiento a la vuelta de la esquina
de haberme esforzado tanto en unas cosas y haber descuidado otras que a la postre, con los años, con la vida y a veces de manera extemporánea, me doy cuenta que eran muy importantes y que las dejé de lado. Ese tipo de respuestas nos da la palabra de Dios y nos da este libro, junto con el de Proverbios, nos da este librito. ¿Sí? Entonces, permítame desglosar un poco lo que nosotros debemos tener conocimiento, entender y guardarlo en nuestro corazón, a efecto de que el día de mañana no, por cualquier motivo, por A o B circunstancias, nos vayamos a alejar de la iglesia, nos vayamos a enfriar espiritualmente o a entibiar espiritualmente, que ya es sumamente peligroso, o que declinemos, ¿no? Y que diga, no, yo alguna vez asistí, no, uy, yo sé cómo son esos hermanitos, por eso preferí huir. Lo que yo le dije a este pariente, entre otras cosas, ¿sí? Le dije, yo creo que tú cometiste un gran error al alejarte de la iglesia, porque tú pusiste los ojos en los hombres, porque tú pusiste los ojos en los hombres. De pronto te hiciste de muchas expectativas de tu pastor, y a la vuelta de la esquina, lo que tenías que haberte dado cuenta es que tu pastor era hombre, ser humano, él no es Dios, ¿sí? Los pastores, entiendo yo, tratamos de tener una vida coherente con lo que predicamos, es lo que yo entiendo y eso es lo que yo procuro, pero somos seres humanos, fallidos, y que a la vuelta de la esquina vamos a quedar mal, espero que no pequemos de manera deliberada, es más, si podemos no pecar, gloria a Dios, pero somos seres humanos, ¿no? Entonces yo le dije, tú declinaste porque pusiste los ojos en el hombre y no en Dios. Cuando uno va a la iglesia, uno tiene que saber que está en medio de pecadores arrepentidos que procuramos tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Que unos hayamos conseguido más, otros menos, eso es otra cosa. Pero es crítico. Entonces, vamos ahí. Eclesiastés capítulo 3, versículos 16 y 17. Comencemos por ahí, la palabra de Dios nos muestra la condición real de la vida, ¿no? La condición real de la vida. Eclesiastés capítulo 3, todo va a ser base a Eclesiastés. Páginas adelante, páginas atrás, pero Eclesiastés. Dice así, Eclesiastés 16, cada vez que yo lea la Biblia le pido por favor siempre atención y reverencia a la palabra de Dios. Y dice así, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. ¿Sí? Esta es la realidad. La realidad es que Dios creó al hombre, antes de crear al hombre, creó el mundo, para que nosotros viviéramos en obediencia a Dios y pudiéramos tener una vida de plenitud, de total plenitud. Pero cuando uno mira hoy la realidad, hoy nuestra isla de hace 100, 200, 500, 1000 y 5000 años desde que existe la humanidad, lo que hay es esto, no está cumpliéndose el propósito de Dios, porque pecamos y destituidos quedamos de la gloria de Dios. Dice, yo quise ver, dice Salomón, que es el que escribe este libro, yo quise ver juicio y lo que encontré fue impiedad. Yo quise ver justicia y encontré injusticia, encontré iniquidad, inequidad inclusive. Y esa es la realidad que vivimos, ¿no? Y si nosotros conocemos de Cristo Jesús, no es que por conocer de Cristo Jesús vamos a vivir siempre en justicia y que todo va a salir perfecto. No, no es así, porque vivimos en un mundo pecador. En un mundo, es más, que cada vez va más de manera acelerada hacia la degeneración, hacia la perdición. Entonces, por favor, no pensemos que aquí los límites de la iglesia y los límites de nuestras casas vamos a vivir en el cielo. No, no es así. Vivimos en un mundo de injusticia, vivimos en un mundo de iniquidad. Imagínense la violencia que estamos viviendo hoy en nuestro país, la violencia social que estamos viviendo, que no son solo los secuestros, las muertes, los homicidios, femicidios, no es solo eso, sino que vivimos una violencia en la convivencia nuestra, ¿sí? Violencia que se ve, por ejemplo, en nuestro país, mucha más acentuada vísperas de elecciones. Vemos la violencia con que cada quien defiende su postura. Hay violencia verbal, hay de toda índole.
en las imágenes ahora que pueden circular a través de redes sociales, tantas cosas, es terrible. Entonces, eso es la realidad. Esa es la realidad en que nosotros vivimos, los hijos de Dios, ¿sí? Que somos cristianos, que por la infinita misericordia de Dios hemos sido beneficiarios del milagro de la salvación, todo lo que usted quiera, pero en ese mundo vivimos, ¿sí? No vivimos en un paréntesis de todo lo que implica este mundo. Pero también debemos entender lo que dice el versículo 17, ¿no? Dice que nosotros vivimos en ese mundo de injusticia, pero que Dios nos juzgará a cada uno. Y aquí es pertinente hacer notar esto, ¿sí? Cómo nos vaya en la vida, en los distintos ámbitos, dependerá en gran parte de nosotros. Cómo nos vaya en la vida, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, yo sé que en este mundo ya no existe un compromiso sentimental que sostenga a las familias con padres casados por toda la vida para que solo la muerte los separe y que los hijos se sujeten a la familia. Ya, ese es el propósito de Dios, tener familias fuertes, firmes y que permanezcan, ¿sí? Hoy ya no, hoy ya la gente no quiere casarse, hoy solo conviven, hoy la gente ya no quiere firmar, hoy la gente no le toma en cuenta a Dios absolutamente para nada. Ya, ese es lo que la gente ha decidido. ¿Qué pasa entre los que creemos en un compromiso y en un propósito de Dios en nuestras vidas y que queremos formar a nuestros hijos y que les damos no solo buenos principios, sino inclusive modales y toda la situación, versus los que no quieren? ¿Sí? Bueno, pues cada quien hace lo que le gusta, pero que sepan que Dios nos va a juzgar a todos, ¿no? Que sepan que hay un día en que Dios nos va a juzgar a todos. Porque ya vamos a ver más adelante lo que nos dice la palabra, ¿no? Hay gente que aparentemente podrá tener una condición de bienestar en la vida, pero que a la postre no es así, ¿no es cierto? Ya vamos a contestar a la luz de la palabra algunas inquietudes de esa naturaleza. Pero yo aprovecho para darle este versículo, ¿sí? Que se encuentra en segunda, esta anótele nomás, yo le leo. Esta se encuentra en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. ¿Sí? Eclesiastés nos dice, deberíamos vivir en un mundo de juicio, pero vivimos en un mundo de iniquidad. Deberíamos vivir en justicia, pero vivimos en injusticia. El 17 dice, pero es necesario, sí, que aunque esa sea la realidad, nosotros sepamos que Dios un día nos va a juzgar. Un día nos va a juzgar. Más allá de lo que pase o deje de pasar en esta vida, Dios un día nos va a juzgar. Y aquí dice, porque es necesario que todos un día comparezcamos delante de Dios, para que cada quien reciba su justa recompensa según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. ¿Por qué creemos? ¿Por qué debemos creer? ¿Por qué hacerle caso a Dios cuando nos habla de un juzgamiento para los seres humanos? Simple, porque usted y yo hoy estamos viviendo y estamos viendo, ¿sí?, cómo la justicia humana se compra y se vende. Sí, es más, si usted escucha noticias, a lo mejor no con la frecuencia que yo escucho, que yo a la misma hora termino las noticias de un canal, le cambio al otro y veo de mañana al mediodía y en la noche, así me martirizo. Pero usted se habrá dado cuenta y haber escuchado mucho esta frase, ¿no? Tanto en nuestro país como en el mundo entero, ¿sí? Que la justicia hoy en día sirve para perseguir, que la justicia sirve para acabar con el adversario, que la justicia, claro, y quien opta por esa posibilidad de justicia es quien tiene a pagar, pues, ¿no? Si yo quisiera causarle daño a través de la justicia a alguien, necesitaría contratar abogados, necesitaría comprar fiscales, necesitaría pagar, qué sé yo, para que se hagan pruebas a mi favor, etcétera, etcétera. Entonces, mucho se habla de eso. Entonces, como hoy vivimos una justicia totalmente injusta, alguien tiene que hacer justicia. Porque no es posible lo que le voy a contar más adelante o a continuación en el mismo libro de Eclesiastés. Volvamos por favor a Eclesiastés. No fuimos al otro, solo yo fui. Eclesiastés capítulo 7,
Eclesiastés capítulo 7, el versículo 15 dice así. Eclesiastés 7:15 dice así: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. ¿Sí o no que esto es cierto? Que hay personas que estamos dispuestas a morir por nuestros principios y hacer lo que tenemos que hacer, más allá de que si eso nos trae o no una recompensa o un reconocimiento. Y hay veces que nosotros, por hacer las cosas de manera correcta, sí, somos señalados, somos agredidos, somos dejados de lado. Es terrible el uno tratar de mantenerse firme en sus principios, en los principios cristianos, y hacer las cosas correctamente. Somos tachados de tontos, somos tachados de lo que quiera. Y hay épocas en las que nos va mal en la vida. ¿Por qué? Por ser justos, por hacer las cosas como Dios manda, porque estoy convencido de la vida que he decidido tomar. Y hay gente malvada, perversa, terrible, que alarga sus días y les va bien, económicamente al menos. Y prolonga sus días porque le va bien. Entonces es terrible, ¿no? Pero es una cruel realidad. Pero una realidad, gracias a Dios, que está considerada dentro de la mente de Dios. Por eso la inspiró aquí en su palabra. Y no queda ahí. Hay situaciones tan reales que nosotros no debemos escapar. Nuestra mente no debe dejar escapar lo que Dios considera en nuestras vidas, ¿sí? En el libro mismo de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 2 y 3, nos muestra esta triste y dolorosa situación que vivimos, ¿sí? Eclesiastés 9, 2 y 3 dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos, ¿no? Entonces, como yo le decía, el hecho de que nosotros seamos cristianos no es que Dios nos mete en una jaulita y nos tiene ahí siempre con bienestar. No, dice, lo mismo le pasa al bueno, al malo, al impío y al no impío. Al que sacrifica como usted, levantándose muy temprano en la mañana para venir al primer culto, como al que no sacrifica y al que dice, oye, y en tu iglesia no pensarán poner un culto a eso de las 7 de la noche, dice, porque yo los domingos sí yo no madrugo. Lo mismo, a lo mejor a él le va tan bien y a nosotros no tan bien. Porque el que sacrifica y el que no sacrifica. Y eso es que estoy dando un ejemplo de sacrificio ínfimo, ¿no? Y lo mismo pasa a todos, ¿sí? Y es ahí cuando nosotros nos preguntamos, dice, pero ¿cómo es posible? Si era una persona tan buena, si era una persona así y que justo le dejan sin trabajo a él, y al sinvergüenza, al corrupto, dice, al que se vende, al no sé cuánto, le han ascendido. ¿Sí? Porque un mismo acontece a todos. Porque vivimos en un mundo de inequidad e injusticia. Porque así es la vida, estamos en este mundo. Ahora, que yo esté de acuerdo con este mundo, esa es otra cosa. Yo vivo en este mundo, pero no soy parte de este mundo, aunque tengo que sufrir y padecer lo que este mundo me hace sufrir y padecer, y mucho más por causa de la justicia que hay en mí. Y cuando hablo de la justicia que hay en mí, no estoy diciendo que yo sea un hombre justo, por favor. Estoy diciendo que yo soy una persona que ha sido justificada por Cristo Jesús a través de su sacrificio. Esos somos los justos. Y qué bueno que me acordé, ¿sí? Porque justo no es la persona que a su criterio es justo, no. Todos nosotros, sí, somos justos porque hemos sido justificados, porque éramos terribles. Yo digo por mí, pecador, hasta más no poder. Y sin embargo, hoy soy considerado justo. No por mis hechos, no por mis obras, sí, por absolutamente nada de mí. Yo soy justo y ustedes son justos porque hemos sido justificados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él pagó el precio, sí, que yo debía. Entonces ahora estoy justo. Pero estamos expuestos a que cualquier cosa que acontezca nos pasa los unos a los otros.
El perverso muere y el cristiano también muere. No me pregunte, cuando alguien muere me dice, pastor, dice, ¿por qué se fue? Porque la muerte es parte de la vida. Porque la muerte es parte de la vida. Es más, si entendemos que la muerte es apenas un lapso en la vida, entre la vida terrenal y la vida eterna. La muerte es ese lapsito nada más, de estar dormiditos un ratito, ¿sí? Entre la vida terrenal y la vida eterna. ¿A dónde le apuntamos nosotros? ¿A la terrenal? No, ¿por qué? Porque vivimos en injusticia. Ahora, en la terrenal tenemos que vivir correctamente como Dios manda, porque todos un día compareceremos delante del tribunal de Cristo para que demos cuenta, sí, de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Porque la vida terrenal la decido yo. Yo sé cómo quiero vivir la vida terrenal. Si quiero vivir en pecado, en desperdicio, yo sé cómo quiero vivir. Pero en la vida eterna ya no la decido yo. La vida eterna es la consecuencia de lo que haya hecho yo en mi vida terrenal. Ahí quien decide es el juez justo, que es Dios, y que es Cristo Jesús el que va a venir como juez, despojado de misericordia, a juzgar a los que no quisieron ser justificados. No digo a los malos, porque malo yo, pero yo soy un malo justificado. Entonces, es necesario que nosotros tengamos claro este panorama, ¿no? Mire lo que nos dice estos versículos 2 y 3, ¿sí? Que todo le acontece a las personas, ¿sí? Que el mismo hecho nos pasa absolutamente a todos y que después vamos a los muertos, a ese lapso, ¿sí? La muerte es parte de la vida, entre la vida terrenal y la vida eterna. Ahí vamos a los muertos. Ahí todo muerto es bueno y toda novia no es fea, ¿no? Así hay un refrán que dice, no hay muerto malo ni novia fea. Porque las feas se ponen un velo aquí y dicen, qué linda. Y todo muerto, ¿no? Unos desgraciados, unos sinvergüenzas, unos malvivientes, irresponsables, groseros, atrevidos, que vituperaron el evangelio, que nunca le hicieron caso a Dios y muere. Dice, gran persona era, no sabe el favor que nos hizo, dice. Por eso hay ese refrán que dice, no hay muerto malo ni novia fea. ¿Sí? Es tristemente una mentirosa realidad. Pero bueno, vamos con lo bueno. Eclesiastés capítulo 8, versículo 14. Eclesiastés capítulo 8, versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra. Oiga esto, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. ¿Qué tal? Hay justos que les sucede situaciones o que afrontan situaciones como si fueran impíos, pero son justos. ¿Por qué esto me sucede? Me voy de la iglesia. No, no te vayas de la iglesia. No te apartes de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo que hay situaciones que a veces nos acontecen, ¿sí? Y que diríamos, otros merecerían lo que yo estoy pasando. Cuando hay otros que les debería suceder lo terrible por sus vidas, por sus conductas, por lo que sea. Y resulta que reciben reconocimientos y homenajes. Y resulta que les quiere. Yo alguna vez me acuerdo que a manera de broma decía esto, y sé que esta broma no va a ofender a ninguno de nosotros porque somos cristianos, ¿sí? Yo decía, hay maridos borrachos, groseros e infieles, y las mujeres les atienden, vea, una maravilla. Ya viene tu papá, prepárale la mesa, caliéntale la comida, ¿qué canal quieres ver? Le tratan. Y uno que es buena gente, comedido, cristianito, sí, calentarás que ahí te dejé. Estoy haciendo un poco de broma nada más, ¿no? Pero sí o no que es así, que hay papás que les atienden bien por el miedo y a otros que no les atienden bien porque, mi papi es buena nota, ¿sí? Hay mamás que son bravas, severas, exigentes y que al menos mientras mantengan esa conducta con el propósito de criar bien a los hijos, lo que sea, sí, los guambras bien o mal, les respetan y no, a lo mejor no les quieren, pero les respetan. Pero las mamás que son amorosas, lindas, complacientes, abnegadas, ¿se les cargan o no?
¿O no? Sí, ya, ese es un mínimo ejemplo de lo que dice acá, ¿no es cierto? Que hay justos que les pasan cosas como que si hicieran obras de impíos. Y hay impíos que les sucede cosas como que si hicieran situaciones de justos. Pero no queda ahí. Volvamos al versículo 10 del capítulo 8 mismo. A propósito, cogí todos los versículos en este orden mío, no en el cronológico de lo que está escrito. 8:10 de Eclesiastés. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Vi a inicuos, o sea, a injustos. Vi a gente mala, perversa, en un velorio de primer orden. La gente que hablaba de ellos, maravillas, ¿no? Nos deja un gran vacío. Ha sido un ejemplo. Partió una luchadora o un luchador. Nadie podrá llenar el espacio que tú dejas, ¿no? Quizás nadie llene. Dice, y he visto gente que frecuentaba el lugar santo. Este es el lugar santo, la casa de Dios. Y que si éramos frecuentes, eso quiere decir que creíamos en Dios y que comenzamos a dejar que Dios transforme nuestras vidas, aún con lágrimas. Y gente que vivió aquí, y gente que nos conoció en medio de nuestra familia, de nuestro vecindario, como padres de familia del colegio, nos conocieron que éramos gente honesta, honrada. Sabían que había el papá de los fiados, que dice que era pastor, se ha hecho, que estaría sin trabajo, que se ha hecho pastor, ¿sí? Y que me oponía cuando en los grados de mis hijos, sí, la cuota implicaba el licor. Yo me acuerdo que cuando mi hijo el mayor estuvo en sexto curso, yo me nombré presidente del Comité de Padres de Familia. Porque entonces dije, no, yo quiero ser presidente del Comité de Padres de Familia. ¿Por qué? Porque quiero hacer dos cosas con los chicos. Primero, quiero que tengan un paseo, ¿sí? Por el grado. ¿Sí? Porque si se carga otro, no puedo. Ya, deje nomás, yo mismo hago. Como decía mi papá, si quiere que las cosas se hagan bien, haga usted mismo. Y la segunda cosa, le digo, porque yo quiero organizar bien bonito la graduación de ellos. Y cuando estábamos vísperas de la graduación de mi hijo, ¿sí? Ese colegio ya no existe, yo mismo le acabé. No le acabé. No es bromita. Cuando estábamos vísperas de la graduación de mi hijo, nos reunimos los pocos padres de familia, porque éramos poquitos, ¿sí? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos a hacer así, asado, cocinado. El programa ya lo tenía establecido el colegio. Y el brindis, le digo, no, vamos a hacer un brindis, pero vamos a hacer con spray. Sí. No, dice, ¿cómo no va a haber un brindis? Y tiene que haber una rondita. Vaya a chupar en su casa borracho si le quiere dar mal ejemplo a su papá, a sus hijos. Yo a mis hijos les doy buen ejemplo. El trago no es necesario ni indispensable, nunca. No, ¿cómo va a creer usted equivocado? No, usted está equivocado, porque yo soy cristiano, yo conozco la verdad. ¿Alguna cosa? No. Ah, bueno. Dispuesto a defender mis principios. Sí. Y vaya a ver el malestar que hubo, ¿sí? Cuando hicimos todo bien bonito, ¿sí? Que en el colegio se hace, no señor, vamos a hacer un lugar bonito, porque el colegio no tenía el espacio para eso, ¿sí? Entonces, perfecto, así se hacen las cosas, ¿sí? Siempre el papá de los fiados era una friega en los colegios, ¿no? Porque por Halloween tiene que venir disfrazado, que venga disfrazada de la bruja de la dueña, ¿sí? Mis hijos no participan en ese tipo de fiestas porque es una fiesta satánica. Y claro que mis hijos también se sentían cucarachas ahí. Bueno, menos mal han tenido un buen autoestima. No, eres mi hijo y no te vas a opacar ante nadie. Así es, papi, bien. ¿Sí? Todos los niños llegaban disfrazados de cualquier situación diabólica infantil. Sí, mis hijos nada. ¿Por qué no vienen así? Porque nosotros somos cristianos. Y a ustedes les prohíben, muchas cosas nos prohíbe Dios. Porque con Dios tenemos límites, tenemos parámetros. No es que todo vale. Y era una friega. Y cuando se graduó mi otro hijo, ¿sí? La mega fiesta, ¿no? ¿Sí? Y claro, y en la cuota también, el trago, todo. Dije, vea, no me voy a oponer aquí para nada de eso. Pero en mi mesa no me sirven. Yo doy la cuota, para que chupen otros, para que otros mueran, para que otros vayan al infierno. Yo doy la cuota, ¿sí? Pero en mi mesa no me sirven. Y las mesas del alrededor. No, y a los saloneros, aquí no les han dado, aquí no llega. Yo primero bravo. Lo único que no me dejaron es que a las 12 de la noche les iba a bajar el volumen y se acabó la fiesta. Eso ya no me dejaron. Mi papá hacía eso.
Cuando él molestaba algún ruido en media fiesta, aunque no sea fiesta de él, decía, hey, vea, baje el volumen de ese fierro. Y la gente le hacía caso, a mí ya no. Pero principios son principios, soy cristiano. Y si por cristiano voy a ser mal visto, gloria a Dios, antes de ser mal visto por corrupto, antes de ser mal visto por inmoral, antes de ser mal visto por malviviente, ¿no es cierto? Prefiero ser mal visto. Y la Biblia dice, bienaventurados los que por mi causa son perseguidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ese amén debería ser contundente. ¿Sí o no? Amén, así tiene que ser. Y dice así, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Vivimos en un mundo de injusticia cuando deberíamos vivir en juicio. Vivimos en impiedad cuando deberíamos vivir en justicia. Todo acontece lo mismo a unos que a otros. ¿Sí? Hay gente que es injusta y por su injusticia alarga sus días, y hay gente que es justo y por su justicia le matan. Hay gente que vive justamente y le acontecen situaciones como que si hiciera obras de iniquidad. Y a la inversa hay gente inicua que le acontece cosas como que si fuera justo, tienen reconocimiento, todo así. ¿Cómo se llama esta prédica? Esta prédica yo me he permitido llamarle Caminando en la dirección que lleva a la meta. Caminando en la dirección que lleva a la meta. ¿Por qué? Porque nuestra meta no está aquí en la tierra, mis queridos hermanos. Que Dios quiere que seamos bendecidos, prosperados, todo. Amén. Y así Dios lo va a hacer. ¿Sí? Lo único que Dios quiere es que no nos alejemos de Él por A o B circunstancias. Porque yo le pedí que sanara a este ser querido, no le sanó, me voy. Oiga, un mismo acontecimiento acontece a todo mundo. ¿Sí? Si es que le sana o no le sana. Yo era cristiano, yo ya era pastor, y repentinamente se enfermó mi mamá. ¿Sí? Un 19 de noviembre del 2002 se enfermó mi mamá. Y yo como cristiano y pastor, yo le pedí, le dije, Dios mío, mi mami tenía 73 años, no era una anciana. Yo le pedí, le digo, Dios mío, permite que mi madre siga con vida para que mis hijos y los nietos le disfruten y para yo también poder retribuir todo lo que esa mujer maravillosa, increíble hizo por mí. Sí, y al mes le llevó. 20 de diciembre de ese mismo año, falleció mi mamá. Tenía que irme de la iglesia, insultarles a los asistentes, tacharle de mentiroso a mi pastor. No, entendí. Me dolió en el alma, pero entendí. Y dije, así es la vida, ¿qué se puede hacer? ¿Quién tiene el control de la vida? Dios. ¿Por qué Dios permite que el impío alargue sus días con impiedades? Porque un día él será juzgado. El impío un día será juzgado. ¿Y por qué nosotros a veces aquí tenemos que vivir aflicción a pesar de que vivimos de rodillas y tratamos de vivir en santidad? Porque también habrá un día en que tengamos nuestra recompensa, porque todos compareceremos un día delante del tribunal de Cristo para que recibamos nuestra justa recompensa por las obras que hayamos hecho, sea bueno, sea malo. Porque vivimos en injusticia, pero Dios juzgará un día a todos. Correcto, Dios juzgará un día a todos. ¿Cuál es la meta nuestra? La que decía Pablo, la meta del supremo llamamiento. Estar un día en su presencia y por la eternidad. No por 50, 60, 70 ni 100 años, por la eternidad. Entonces, si a mí me toca hoy enfrentar dificultades, problemas, tristezas, angustias, que no es todo el tiempo, gracias a Dios, porque también tengo salud, vida, bendición, prosperidad, pan, techo y empleo, ¿no es cierto? Entonces, solo los viejitos se ríen de eso, que fue la promesa de campaña de un candidato anterior, de uno que sabía decir, inicuos. ¿Sí? Entonces, si a veces me toca vivir injusticias, la injusticia que no me aleje de Dios, pues. Si a veces me toca vivir penas y dificultades, que las penas y dificultades no me alejen de Dios. Que si a veces las cosas no salen como yo quiero, como yo pretendo y como le pido y le ruego, y no salen de ese modo, no importa, que eso no me aleje de Dios. Si es que a la vuelta de la esquina yo veo que los hermanitos o la hermanita que era tan lindo, que no sé qué, me fue perjudicando y ha sido una terrible, que eso no me aleje de Dios. Que me afirme en el Señor, que aprenda a poner los ojos en Cristo Jesús, y con esto concluyo. En el mismo capítulo 8, y con esto concluyo, en el mismo capítulo 8,
Versículo 12 dice así: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Eso es todo. Vivimos en injusticias, vivimos en dificultades. Dicho de otro modo, la vida terrenal no es justa. La vida terrenal no es justa. Por eso habrá una justa recompensa, un justo juicio, dado por aquel que sí es justo para juzgar nuestras acciones. Porque si alguien hay justo, sí, ese es Dios. Y es no solo que es justo, sino que es un Dios de amor. Porque sabe por justicia a dónde debería irme yo en la eternidad, a condenación eterna. Eso es lo que me corresponde a mí. Yo no tengo mérito alguno, y lo digo con alegría, con gozo, con satisfacción, con reconocimiento a mi Dios. Yo no tengo mérito alguno para ganar nada bueno en la eternidad. Yo no tengo mérito alguno. Si mi currículum fuera puesto delante de un juez justo, no de una justicia comprable y vendible, si mi currículum fuera puesto delante de un juez justo, vea, yo no esperaría la sentencia, solito me iría al infierno, solito me iría al infierno, porque no tengo cara. O sea, ¿qué cara tengo yo de decir que yo merezco algo? Ni aquí, peor en la eternidad, pues. Pero que tenga chance de que alguien haya pagado el precio de mis pecados, que se llama Cristo Jesús, que el que debía estar ahí, martirizado, vituperado y escupido en esa cruz, yo era el que tenía que estar ahí, pues, por favor, no mi Señor. Y mi Señor viene, me justifica, ocupa mi lugar, ¿sí? Resucita al tercer día para seguirme tomando de la mano y llevarme por el camino correcto. Y me dice: no te preocupes, Santiaguito, hablan mal de ti, te juzgan, te critican, pero tú sigue mi camino, haz el bien. Y yo te voy a ayudar, te voy a bendecir. Si recoges mucho en esta vida, no importa. Si recoges poco, tampoco. ¿Sí? Lo importante es que un día vas a estar en mi presencia y por la eternidad. Hacia allá voy. Caminando en la dirección que lleva a la meta. Que Dios grabe en nuestro corazón su palabra para que nunca nada ni nadie nos haga desistir. Por el contrario, que las dificultades y los problemas nos afirmen en el Señor. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará